Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos a nuestro segmento de estudio bíblico, otra vez en esta ocasión, hablando acerca de la iglesia como comunidad del reino de Dios. En estos segmentos, como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la iglesia, su naturaleza, su tarea, sus retos, la organización y las formas en que se expresa en la Biblia y a través de esos modelos que nos da la pauta para cómo debe ser nuestra iglesia en la posmodernidad. Anteriormente hablamos de que la iglesia deja en un momento dado de ser exclusivamente judía, porque nace entre los judíos, entre la nación de Israel, pero luego se vuelve hacia los gentiles. ¿Cómo es la organización de esta iglesia? ¿Cómo comienzan a organizarse para cumplir la tarea? A partir de la Gran Comisión, que es un tema que todo el mundo conocemos en nuestras iglesias, en nuestras predicaciones, en nuestros cursos de educación teológica, entonces encontramos que la organización de la iglesia primitiva es única. No es una organización como nosotros conocemos las organizaciones en la posmodernidad. Es una organización centrada en la misión. Podríamos decir que es una organización no moderna, sino misional. Tampoco es una organización gerencial como de nuestros negocios. No es una organización como de las grandes empresas, sino que es una organización basada en la fidelidad al mensaje del Evangelio que nos dejó Jesucristo y esa fidelidad extendida en el cumplimiento de la misión que encontramos en las 4 formas que encontramos en la expresión de esa comisión en los evangelios. Para recordarnos esa comisión, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, nos habla de que debemos ir a todas las naciones y hacer discípulos. En el caso de San Marcos, en el capítulo 16, nos habla de que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Y en el caso del Evangelio de San Lucas, nos habla de que dijo Jesús que se predicase este evangelio del perdón de los pecados, y el énfasis es en el perdón de los pecados, y ligado esto con la misión que Jesús nos da en el capítulo 4 del libro de Lucas, versículos 18 y 19, en donde Jesús abraza la misión que se le encomienda a través de las escrituras leídas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y dar vista a los ciegos, salud a los oprimidos por el diablo y pregonar el año de liberación. Esa es la misión. Y en el Evangelio de San Juan encontramos pues la misión vertida de otra manera. Como el Padre me envió, en el capítulo 20, versículo 21 de San Juan, como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, una vez que la iglesia toma esta misión, esa misión va a regir su organización. No están pensando en quién va a ser el más importante de manera gerencial. Recuerden que cuando ese concepto, los judíos habían estado con Jesús, los discípulos, ¿verdad?, que habían estado con Jesús, pensaban en ese modelo de gerencia, de liderazgo del más importante. Jacobo y Juan querían estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Juan rechazó ese modelo. Recuerdan ustedes también que los demás se enojaron porque ellos andaban buscando esa posición. Entonces les dijo, no, las naciones allá afuera se organizan así, pero entre ustedes no va a ser así. Eso nos dice mucho de la ley, como una lección para nuestros días. Entonces la organización era misional. ¿Cómo vamos a cumplir la misión? No era una misión pues que estaba tampoco regida por los
ritos, reglas y aspectos de la religión de los judíos. Por ejemplo, no tenía que sujetarse a los ritos del Antiguo Testamento, no había que hacer sacrificios, no tenían que celebrar los días especiales de las lunas nuevas, sino que la iglesia, aunque sintetiza el espíritu del reino de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se organiza como colectividad, encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos que hay una colectividad que deciden. No es el más importante de entre los discípulos, aunque lo fuera Pablo, aunque lo fuera Pedro, que en la primera parte del libro de los Hechos sobresale la persona, la figura de Pedro, y en la segunda parte del libro de los Hechos, a partir del capítulo 11, sobresale la figura de San Pablo. Sin embargo, no es en la medida de ellos, sino que en la medida de la comunidad. Adoptan esa idea del Antiguo Testamento de comunidad del reino. Adoptan la idea, como lo mencioné anteriormente, de eclesía o de asamblea, en donde allí juntos, a pesar de las diferencias, van a tomar las decisiones para hacer la misión. Encontramos en el capítulo 6 esta experiencia en donde las viudas, que era parte de la misión que habían traído el concepto desde el Antiguo Testamento, y luego más adelante de los pobres, como lo dice el capítulo 2, al final del capítulo 2 y al final del capítulo 4 del libro de los Hechos, lo van a hacer en términos de comunidad. Por eso adoptan el término iglesia, eclesía, que está formado, el término, de dos porciones o de dos raíces. El término ek, que significa de, que puede ser llamado de, y que es llamado de, y el segundo término, que es kalea, kalea. Eclesía era el llamado de aquellos que quieren venir a formar parte de este cuerpo para cumplir esta misión. Entonces, ellos no se organizan como los judíos, con un Sanedrín de 70 ancianos. Ellos no tienen que cumplir las minucias de la ley, sino que San Pablo ya en sus epístolas no habla de la ley de Moisés, sino que habla de la ley de Cristo. Es interesante que el concepto judío, que todavía está en algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de Santiago, que es muy judío y que se entiende que era hermano de Jesús, trae ese concepto judío en su carta y dice, y habla de la ley, y está hablando de la ley mosaica. Pero de la ley mosaica, de lo que se extrae es la parte esencial, la vida de santidad, el cumplimiento de la ley moral, juntamente con el cumplimiento, pero no por legislación, sino voluntariamente. ¿Recuerdan la historia ahora del capítulo 5 del libro de Génesis, en donde aparecen los famosos aquellos Ananías y Zafira? ¿Cómo es que sucede aquella tragedia? Que mueren porque van y venden su propiedad, pero no están dispuestos a darla toda, y vienen como si fueran a dar todo eso para el cumplimiento de la misión, ¿sí? Entonces, ¿cómo los confrontó San Pedro? No estaban obligados a darlo todo, sino que podían sustraer una parte y decir, la mitad dejamos para nuestro propio beneficio y la otra mitad traemos. Entonces, no era una cosa así como legal. Entonces, la iglesia no está regida por esa minuciosidad de la ley de Moisés que habían establecido la tradición de los ancianos entre los judíos. Entonces, por eso es que, como dijimos anteriormente, entran en conflicto con la nueva comunidad de fe, es decir, con la comunidad de fe gentil. Ya para la carta a los romanos, por ejemplo, encontramos tanto en Romanos como en Gálatas que estos judíos tienen conflicto. Por ejemplo, en el capítulo 14 de la carta a los romanos, San Pablo les advierte, porque le preguntan, ¿verdad?, ¿qué hacemos con este problema? Porque unos van al mercado y compran la carne que se vende allí y traen para comer a la casa, y entonces los judíos los acusan de que son paganos porque esta carne había sido consagrada a un ídolo. Luego dicen, bueno, estos no cumplen con la ley, y entonces quieren imponerle el rito
de la circuncisión y surge el primer concilio de la iglesia primitiva en el capítulo 15 del libro de los Hechos para dilucidar este asunto de que los cristianos no tienen que circuncidarse. Y toda la carta de San Pablo, de Gálatas y en las demás epístolas también, San Pablo hace énfasis para que esto no se vuelva una religión de los judíos. Entonces, cuando vemos esta iglesia que está tomando nueva forma, entonces es una organización no gerencial, es una organización no por el que piensa ser el más importante, no por el que Jesús identificó como el que no iba a morir, como se generó esta noción en la comunidad de San Juan. Por ejemplo, leemos ahí en el capítulo 21, creo que es en el último capítulo de San Juan, que Jesús le dijo a los discípulos acerca de Juan: y si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿qué? Entonces se generó eso, como diciendo, bueno, él puede ser el líder de todo este grupo. No es una organización gerencial. Entonces, más tarde, la iglesia, volviéndose más gentil que judía y encontrando la persecución también de los judíos, también entra en otros conflictos. Por ejemplo, esta organización de la iglesia va a todos lados, comenzando por todos los discípulos. Los discípulos fueron a distintas partes que vamos a mencionar en una próxima ocasión a evangelizar, siendo los primeros y principales San Pedro, que fue a todas estas partes, comenzando desde sus alrededores, allí en Antioquía de Siria, y luego a la aldea, a sus propias comunidades, hasta Antioquía de Pisidia, Macedonia y todos aquellos alrededores de los poblados griegos hasta llegar a la misma Grecia. Y luego Pedro se quedó más con los judíos que se quedaban en otras áreas, como por ejemplo en el Asia Menor, juntamente con Juan. Leemos en la primera carta de San Pedro que San Pedro dirige su carta, esta primera carta, a los que están en el Ponto, Galacia, Bitinia y todo eso. Se puede ver en el mapa que es la parte al este del territorio al que Pablo fue y predicó. Entonces, esta idea de la iglesia gentil los lleva pues a participar y a sufrir diversas persecuciones hasta que en el siglo IV, exactamente en el año 313, se da el edicto de tolerancia por el emperador Constantino, y más tarde en el año 325 se le da completa libertad a la iglesia, y así surge esta comunidad a la cual todos nosotros estamos llamados a participar y a entender, sea parte de ella. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.